buenos días, que el Señor les bendiga. Qué placer nuevamente estar con ustedes conectados en esta transmisión de nuestra reunión de la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Es un día especial, el Día del Señor, donde juntos nos conectamos para alabar el nombre de nuestro Señor y tener este tiempo, ¿cierto?, de adoración, de alabanza, de exaltación al Rey que vive y que reina para siempre, como también para poder conectarnos con nuestros hermanos, ¿no?, a través de las redes sociales, de los chats, y poder saludarnos como familia cristiana y por supuesto recibir también la palabra del Señor para nuestros corazones. Este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos y nos regocijaremos en el Dios que nos ha amado desde la eternidad, nos ama y nos amará por siempre. Quiero dar gracias al Señor por este día de vida que Él nos ha dado, por la oportunidad de estar juntos, de estar confiados en su palabra, de estar sustentados por su gracia y por supuesto tener esta oportunidad de poder compartir junto a ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarte a que puedas leer conmigo la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de su pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es la preciosa palabra del Señor. Qué maravillosa visión tuvo Isaías en ese momento cuando Dios le mostró su gloria, cuando Dios se mostró a él en santidad, en perfecta santidad, una santidad que debiera mantener lejos a todos aquellos que están con pecado en sus vidas, aquellos que transgreden la ley de Dios, por mínimo que esto sea, debiéramos estar lejos y sin oportunidad de acercarnos al Rey. Mas gracias a Cristo, gracias a la obra de Jesucristo nuestro Señor, hoy podemos estar frente a Dios en su presencia. Y quiero invitarte a que tomes conciencia del gran privilegio que tú y yo tenemos de poder estar frente al Señor, poder alabar su nombre, no caer muertos en su presencia, en su santidad, gracias a la justicia que Cristo ha logrado en su vida y en la cruz, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Hoy tenemos esperanza de vida eterna. Damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos regala de poder conectarnos. Y quiero invitarte a que puedas, a través de las redes, transmitir este mensaje a otros. Comparte el link de transmisión con tus amigos. Comparte el Evangelio con aquellos que necesitan, para que ellos también puedan ver esta maravillosa verdad de la palabra del Señor. Quiero invitarte a que oremos para que iniciemos esta mañana este tiempo de adoración, este tiempo donde el pueblo de Dios con una mente, con un mismo corazón, en un mismo sentir, damos gracias a nuestro Dios que vive y reina para siempre. Oremos a nuestro Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu infinita bondad, tu infinita misericordia. Gracias por abrir las puertas de tu presencia por medio de Cristo. Y hoy poder permitirnos, Señor, estar delante de ti adorándote, dándote gracias, Señor, disfrutando, Señor, en tu presencia, disfrutando, Señor, de la relación tan íntima y profunda a la cual tú nos invitas, Señor. Dios amado, en esta mañana yo quiero orar por tu iglesia. Oro por cada uno de aquellos que hoy están conectados, Señor, y que necesitan escuchar tu voz, Señor. Usa este tiempo de alabanza, Padre, para despertar y animar a tu pueblo, Señor, en la verdadera y genuina adoración. Mas también usa tu palabra, Señor, para que como una espada de 2 filos entre en nuestro corazón, nos transforme, Señor, aliente nuestras vidas, nos permita ver con un horizonte claro, Señor, el futuro y el presente, Señor, y el pasado que tú has determinado, Señor, para nuestras vidas, como un plan maravilloso, un plan de redención,
un plan de salvación eterna, Señor. Gracias. Gracias porque nos has dado esta vida perpetua, Señor. Desde el día que tú llegaste a nosotros, Señor, en nuestro corazón, nos has perpetuado para tu gloria, Señor. Gracias por eso. Te adoramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, cantemos al Señor con alegría. Gracias a Dios por nuestros hermanos que se han preparado con estas alabanzas y podemos hoy día tener un tiempo especial juntos en un corazón para cantar a nuestro Señor. Adoremos al Rey de Reyes. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente el día de hoy, el día del Señor. Quiero invitarlos a leer y meditar en el Salmo 29, que nos habla del poder y la gloria del Señor. Los 11 versículos que componen este Salmo son una manifestación del gran poder del Señor y se dividen en tres partes, o pueden dividirse en tres partes. La primera es una exhortación a los que se sienten fuertes. Lo segundo es la descripción del excelso poder de Dios. Y finalmente algunas palabras de esperanza para quienes se encuentran en medio de una tormenta. Los primeros dos versículos dicen lo siguiente: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. No importa cuán poderosos o grandes nos sintamos o orgullosos de nuestros logros terrenales, el Salmo nos indica que siempre debemos darle la gloria a Dios, porque nadie se acerca a la grandeza del Señor. El Salmo continúa en el versículo 3 y dice: Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Aquella voz que en Génesis creó el mundo también puede destruirlo. Y aunque nuestros cerros se vean muy grandes, Dios tiene el poder para destruirlos y la naturaleza tampoco supera al gran creador. Esto se enmarca o se encuadra en la grandeza de Dios. Nadie, por rico o fuerte que se crea, logrará superar a Dios. No tenemos de nada de qué gloriarnos. Todo se lo debemos al Señor. Y es lo que nos indica este Salmo. Por eso quiero invitarlos ahora a adorar al Señor con la certeza de que Él es la voz que creó el mundo, que también puede levantarnos y que también nos saca de en medio de nuestras tempestades. Adoremos al Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras,
amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos a ti, solo a ti, Señor. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus
quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu
amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Soberano Señor, poderoso Creador, camino entre los hombres, sufrió nuestro dolor, compasivo Salvador, pues de toda maldad, en perfecta autoridad, lleno de gracia, no vino a condenar, tomó nuestro lugar. A ti, Jesús, la gloria. Por siempre y para siempre exaltaré tu nombre. Eres digno de adorar, majestuoso Rey, altísimo Señor, manso Cordero, en silencio derramó su sangre por amor. Soberano Señor, del universo a sus pies, obediente en su muerte, en perfecta sumisión, resignó su condición. A ti, Jesús, la gloria, por siempre y para siempre exaltaré tu nombre. Eres digno de adorar. A ti, Jesús, la gloria, por siempre y para siempre exaltaré tu nombre. Eres digno de adorar. Infinita bondad,
Amén, hermanos. Vamos a terminar la lectura del Salmo 29. Nos quedan los últimos 2 versículos que a mi juicio responden o entregan esperanza. El rey David sabía que su reinado, su propio reinado tendría un fin. Sin embargo, también sabía, y nosotros hoy sabemos, que el reinado del Señor jamás tendrá un fin o jamás llegará a su fin. Leamos los 2 versículos. Dice: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Sabemos mucho la teoría, pero no lo llevamos a la práctica. Él siempre tiene el control y a veces nos cuesta aceptar que todo lo que sucede es para bien. Sin embargo, tenemos la certeza de que Él sigue preguntándonos, como lo hizo con los discípulos en su barca: ¿qué teméis? Y que está sentado en su trono y que tiene el poder para levantarnos de todas las tormentas y nuestra situación. Él no nos prometió que no pasaríamos por dificultades, pero sí que estaría con nosotros siempre. De hecho, Él ha planificado toda la eternidad para que estemos cerca de Él y lejos de todo tormento. Adoremos al Señor con la última canción y sean muy bendecidos, hermanos, esta semana. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén, amén, gloria al Señor. Qué bendición poder tener este tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Señor y tener una expresión de nuestra alma hacia quien amamos, hacia quien celebramos hoy día, este día especial, el Día del Señor. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas quienes se preparan semana a semana para servir al Señor con alegría, con humildad y con devoción. Y doy gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres de nuestra iglesia que están en cada área de nuestra congregación entregando sus vidas, sirviendo a Cristo, sirviendo a nuestro Dios, sirviendo a la iglesia y sirviendo a muchos otros que también pudieran incluso estar fuera de nuestra congregación. Damos gracias a Dios por este tiempo entonces para poder reflexionar la palabra y quiero invitarte a que con humildad hoy miremos la palabra del Señor, estudiemos la palabra de Dios y que ésta hable en nuestros corazones. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo, podamos orar al Señor y poder dedicar también este tiempo de comunión a escudriñar, a llenarnos de Dios por medio de su palabra. Amén, vamos a orar. Señor, en esta mañana también te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar juntos en torno a tu palabra. Qué bendición, Señor, es poder alabarte. Qué bendición es poder cantar y celebrar, Señor, tu grandeza, tu santidad, tu poder, Señor. Pero también aquella misericordia y aquella cercanía que tú tienes con nosotros por medio de Cristo. Gracias, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios, por tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro espíritu, Señor. Habla a nuestra mente, Señor, para que seamos renovados, Señor, por ti. Dios, te doy las gracias por el privilegio que me das, Señor. Siendo un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta, Señor, yo te ruego, Dios, que puedas glorificarte, Señor, tú en medio de este tiempo, Señor, en el corazón de tus hijos, Señor, y en todos aquellos que hoy necesitan, Señor, escuchar de ti esta palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la serie Dios con nosotros en el desierto. Y qué interesante es ver cómo el libro de Números nos habla tanto a nosotros que estamos también en un peregrinaje. Así como el pueblo de Israel estaba entre la salida de Egipto y la tierra prometida, nosotros desde el día que el Señor entró a nuestros corazones, comenzamos un proceso maravilloso de peregrinar en este mundo hasta aquel día donde estemos presentes en el Señor, conscientes en esa nueva creación. Damos gracias al Señor por esa maravillosa visión que Él nos plantea en su palabra, que nos llena de esperanza, que nos llena de gracia, que nos llena de gozo, al saber que está preparado un lugar para aquellos que aman a Cristo, aquellos que Él amó primero y que hoy día podemos responder a ese grande amor. En este peregrinaje, así como el pueblo de Israel, nos vamos a enfrentar a muchas dificultades. El pueblo de Israel fue probado, fue tentado también en el desierto, vivió experiencias desafiantes, así como nosotros. Y es probable que tú el día de hoy también estés desafiado en tu corazón a través de las circunstancias, a través también de las propias luchas que tenemos en nuestros corazones. Pero sin duda, la palabra del Señor nos alienta, nos da dirección, nos da sentido. Y por supuesto, el Antiguo Testamento, como lo dice 1 Corintios 10, también fue escrito para que nos demos cuenta de aquellas cosas que no debiéramos hacer, que nuestros antepasados hicieron y que les significó dolor y sufrimiento. Y qué bueno es poder tener conocimiento de aquello para no volver a cometer aquellos errores que nuestros antepasados cometieron. Damos gracias al Señor entonces por su palabra y te invito a que en el nombre de Jesús oremos
y podamos tener esta oportunidad de servir al Señor con alegría, de servir al Señor con devoción, de entender profundamente la palabra y que Él nos guíe en todo este peregrinaje. Entonces, como ya hemos orado, más bien vamos a continuar en la palabra y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Números capítulo 4, por favor. Números capítulo 4. Debido a la envergadura del texto, yo les he pedido a los hermanos de nuestra iglesia que puedan estar en la semana estudiándolo y así les he animado, ¿no?, a que estudiaran y se sumergieran en el texto del capítulo 4 para entender todo el contexto. El día de hoy voy a leer los primeros versículos, luego voy a entrelazar en algunos del medio, ¿no?, del capítulo 4 y también el cierre del capítulo 4 para que entendamos todo este contexto y vamos a ir estudiando paso a paso también lo que este texto, ¿no?, el capítulo 4 nos enseña. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir el tabernáculo de reunión. Lo que se está introduciendo en el capítulo 4 es esta selección de Dios de dentro de los levitas, de algunos que Dios quería que sirvieran de manera especial en este proceso de transportar, de desarmar, empacar y transportar todo lo que significaba el templo y los utensilios donde Dios se encontraba con su pueblo. Y es por eso que el versículo 4 dice: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Y desde el versículo 5 en adelante comienza a detallar la singular labor que los hijos de Coat tendrían. Luego en el versículo 22 al 24 dice: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. ¿Se fija cómo el texto está mostrando los roles de cada uno? Y más adelante, en el versículo 29 al 31, habla de otra familia. Dice: contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Y ahí sigue y comienza a detallar. Y vamos al final, al versículo 46, que dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Hermanos, esta es la preciosa palabra del Señor y espero que Dios nuevamente hable a nuestros corazones en este día. Y quiero introducir la explicación de este capítulo haciendo referencia a este evento probable que quizás has tenido en tu vida, este desafío de armar, por ejemplo, un closet que viene en una caja, ¿no? Donde supuestamente al interior vienen todas las piezas, viene este manual de construcción. Y no sé si te ha pasado, yo he tenido que enfrentar eso, ¿no? Donde a veces el idioma no es tan claro, muchas veces las gráficas que están ahí al interior para armar las piezas del closet no están tan claras. Es como si los autores de esos gráficos asumieran que uno logra entender todo lo que ellos están pensando, los pasos del proceso, a veces son difíciles de seguir, incluso instrucciones cruciales a menudo se omiten por completo. Ellos ponen coordenadas, señales, figuritas para aclarar las cosas, pero no siempre es muy fácil, es más. Muchas veces es complejo. No sé si te ha pasado que a veces has puesto una pieza en un lugar que no correspondía y has tenido que desarmar. A mí me ha pasado más de alguna vez. Ahora, ¿te imaginas
¿Cómo sería el manual de instrucciones de puesta en marcha de una planta nuclear? Miren, si uno se equivoca en una plataforma de madera, ¿no? En un closet, eso no tiene tanta relevancia, porque no va a matar a nadie. Pero no es lo mismo si un componente crucial de una planta nuclear queda mal instalado. Las piezas del reactor nuclear tendrían que estar enganchadas de manera correcta, porque si no tendría graves consecuencias para la vida de las personas y para el entorno. Una situación en la que los errores conllevan consecuencias potenciales, hermanos amados, tan graves, debiera llevarnos a anhelar un manual lo más claro posible, lo más detallado posible, con todos los pasos muy específicos para poder seguir la construcción. ¿No te parece, cierto? ¿Cierto que es verdad? Bueno, con este ejemplo último, ¿cierto? Quizás sería más fácil para nosotros entender por qué eran necesarias instrucciones muy detalladas en Números capítulo 4. Porque mover los objetos sagrados del tabernáculo de un lugar a otro era un trabajo delicado, era un trabajo lleno de riesgos, era un trabajo como tan delicado como una puesta en servicio de un reactor nuclear. Un paso en falso, un movimiento en falso podría desencadenar que alguien muriera. Si usted se fija en el versículo 18 y 19 del capítulo 4 que estamos estudiando, dice: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Si usted se da cuenta, estos textos nos están mostrando que era sensible el asunto de acercarse a Dios, y es por eso que el manual de instrucciones tenía que ser tan detallado. A veces nos pasa que cuando leemos estos textos nos da a veces como un poco de lata, decimos, ¿y por qué tanto detalle? Especifica y vuelve a repetir una idea, etcétera, etcétera, porque tiene que ver con lo que significa acercarse a un Dios santo y un procedimiento donde una falla podría causar la muerte de alguien. El ministerio de los levitas siempre fue un ministerio de vida o muerte, como mencionamos en el capítulo anterior, en el sermón pasado. Y mientras que el capítulo anterior se centró en esta primera tarea de proteger el santuario y dio la razón fundamental de por qué Dios asignó a los levitas de cierta manera y cómo los levitas debían ayudar a Aarón y a los sacerdotes en todo su rol, en este capítulo se centra el detalle de la segunda responsabilidad de los levitas, que era el de mover los objetos sagrados del tabernáculo desde un punto de acampado hasta otro nuevo campamento. Y es por eso que es necesario entender ese contexto, ver este rol específico, pero también ver qué nos enseña a nosotros como hijos del nuevo pacto en este tiempo en el cual nosotros vivimos antes de la segunda venida del Señor. Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta y que vamos a aprender es sobre este orden de los levitas, que es bastante singular. Así como en el capítulo anterior había un cierto ordenamiento, aquí también hay. Los primeros las primeras tres secciones se habla de los clanes de levitas que iban a tener estas responsabilidades de mudar, de transportar todos los utensilios, ¿cierto? Y al final hay en una cuarta sección, es una especie de resumen del capítulo y de alguna manera de toda la unidad que está contenida entre el capítulo 1 y el capítulo 4, ¿cierto? De todo este libro de números que llevamos estudiado. Entonces, el orden de los clanes del número 4 nuevamente coincide con esta idea que se muestra en el capítulo 3 de la forma de acampado. Si usted se da cuenta, parte con Coat. El clan de Coat llegó primero y llevó los objetos más importantes. Debían acampar al lado sur del tabernáculo, en posición en el segundo lugar del rango después de los sacerdotes, que acampaban desde el este, en el este. Si usted lo recuerda en la gráfica que es necesaria abordar, ¿cierto? El clan de Gersón, que acampó en el oeste, llevó los objetos sagrados de rango medio. Y el clan de Merari, que acampó en el lado norte, ¿cierto?, que era menos relevante en este proceso, llevó los extremos del tabernáculo. ¿Qué aprendemos aquí? Claro que hay una especie de ordenamiento que Dios determina. Anteriormente señalamos que este orden
no era necesariamente un orden de procedencia natural. Gersón, que era el hermano mayor, ¿cierto? Mayor que Coat, y por lo tanto esperaríamos que ese clan ocupara el lugar que tenía mayor preeminencia. No es lo que aquí sucede. Entonces, ¿qué nos damos cuenta nuevamente? Como lo hablamos en el sermón pasado, que Dios, cuando Él elige, muchas veces decide poner al menor sobre el mayor y revertir el orden natural, de tal modo que su gloria sea manifiesta, su soberanía sea manifiesta. Hay ejemplos de eso en la Biblia, por ejemplo, cuando el caso de Jacob y Esaú, el caso de Efraín y Manasés. Hermanos, Dios es soberano y nos asigna los lugares que Él elige para nosotros. Y en este caso no hay ninguna razón obvia por la que Dios eligió al clan de Coat. No hay diferencias porque a lo mejor sus antepasados habían pecado. No hay alguna razón clara. No son el clan más numeroso de levitas, no es que tienen virtudes particulares para que los designen. Dios simplemente los eligió por su misericordia y gracia. Así como Dios te ha elegido a ti para salvación por su misericordia y gracia, y Dios te ha llamado al reino, no porque haya alguna característica en particular, Dios te ha llamado, hermano. Y eso es tan importante de entender en la mirada del Evangelio. En este punto importante entonces para comprender la realidad de esto, tenemos que reflexionar sobre lo que significa esta soberanía y a veces los conflictos que genera. Hermano, no es extraño que la gente tienda a impresionarse por los atributos que el mundo valora. Observamos a veces características externas que poseen algunas personas, como que una persona es rica o es famosa o tiene capacidad de ser un gran orador o un gran líder, que tiene dones naturales. A menudo piensa la gente, ¿no?, que si esta persona se convierte, wow, va a estar obligada a estar en lugares de preeminencia en la iglesia porque va a tener estas habilidades que tienen que ser usadas. Hermanos, parece a veces muy loco, ¿no? Que personas que creen que si una persona de Hollywood se convierte, un cantante pop, una estrella de cine se convierte en cristiano, necesariamente o instantáneamente se va a tener que convertir en el centro de atracción y desfilar en el círculo de la vida cristiana, sepa o no sepa teología, hermanos. Al igual que el profeta Samuel, hermanos amados, enviado a entrevistar a los hijos de Isaí, Dios muestra siempre que Dios no mira los rasgos que a la gente le impresionan ni los dones naturales. Dios mira el corazón. Primera de Samuel 16:7 nos muestra cómo es que Dios obra. Dios obra mirando el corazón. Dios elige soberanamente. Y a veces las personas que Dios elige a usar son aquellos que su presencia no es necesariamente impresionante. Su currículum no es tan sólido. Por el contrario, Dios elige muchas veces cosas, situaciones, personas que no son necesariamente la que nosotros hubiéramos elegido. Por eso 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermanos, los instrumentos elegidos por Dios no son necesariamente los que nosotros hubiéramos elegido. Y es por eso que tú y yo tenemos esperanza en el reino de Dios para servir a un Dios santo, maravilloso como nuestro Dios. ¿Qué más nos muestra la Escritura? ¿Qué otra idea importante está contenida en este texto? Esta idea de los grados de santidad. Si aprendemos algo interesante del contexto, es que en esta idea de los clanes, ¿no?, de la selección, es que el hermano del medio, Coat, como decía, ¿cierto?, fue el encargado de los objetos más sagrados en lugar del hermano mayor, que es Gersón. Por favor, veamos el versículo 15, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya que mudarse el campamento, vendrán pues de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Si usted se da cuenta, el contexto nos muestra que los objetos sagrados que se deben transportar se enumeran en orden decreciente de santidad y los primeros objetos requieren un especial cuidado de atención. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el primer
grupo de elementos que se nombra. Lo primero y principal viene a ser el arca del pacto. El versículo 5, si usted me acompaña, leamos el verso 5 y 6, dice: cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, el arca del pacto, ¿no? Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Esto nos muestra esta escena, ¿cierto? De que esa arca era el estrado, el taburete del trono de Dios donde Dios moraba. Era la caja además que contenía los documentos sagrados del pacto de Dios. Las 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los documentos como el pacto, como estos, por ejemplo, a menudo eran enterrados, ¿cierto?, a los pies de los dioses en estos templos, en cualquier templo pagano, hermanos. Sin embargo, el Dios de Israel, que es el único Dios verdadero, tenía un estrado de pies, un lugar móvil. Y este era el lugar donde estaban las tablas de la ley, donde Dios se manifestaba y tenía que ser guardado de manera especial. El arca debía ser cubierta con esta cortina, ¿cierto?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, del resto del tabernáculo también. Esta cortina estaba hecha de tela que contenía 3 colores sagrados: azul, púrpura y carmesí o escarlata, como dice Éxodo 26:31. Luego el paquete completo debía envolverse en una cubierta protectora, probablemente hecha de piel de cabra tejida. Y una capa exterior del color sagrado, el azul, tenía que cubrirla completamente. ¿Qué otros elementos también tenían que ser preparados para el transporte? Era la mesa de la proposición. Versos 7 y 8 dice: sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. El verso 8 dice: y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Lo que el texto entonces nos muestra es que esta mesa sobre la cual se colocaba el pan de la proposición ante el Señor se cubrió con un solo color. El color, no uno solo, con 2 colores, con azul y carmesí, antes de volverlos con una capa protectora. Si usted se da cuenta, entonces, el arca del pacto fue con 3 colores puestos, el segundo fue con 2 colores, y el tercer elemento, que era el candelabro, el altar de oro y otros artículos asociados, eran cubiertos con un solo color. Verso 9, lo dice así: tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos los utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Todos, hermanos, todos recibieron una sola cubierta del color más sagrado, el azul, mientras que el altar de bronce también se envolvió con una capa de color menos sagrado, ¿cierto?, el púrpura. Esto se debió a que el altar de bronce estaba ubicado fuera del campamento. Propiamente dicho, esta idea, ¿cierto?, del patio. Era un lugar menos sagrado donde cualquier persona podía ingresar. Estos textos nos están mostrando, están tratando esta idea de que se puede representar visualmente la teología de la santidad graduada. Mientras más cerca de Dios, más santo; mientras más lejos de Dios, menos santo. Los objetos que están lejos del Señor pueden estar hechos de materiales ordinarios como el bronce. Sin embargo, cuanto más te acercas a la presencia de Dios, más alto es el estándar de materiales y la mano de obra requerida. Dentro del mismo lugar santísimo, y es evidente en el Antiguo Testamento, solo puede usar oro puro, el mismo estándar graduado que se aplica para los materiales de construcción, y el proceso de empaque también se aplicaba a las personas que se acercaban a Dios. Incluso la gente común podía estar en el patio exterior y entregar ofrendas, etcétera, pero solo el sumo sacerdote podía entrar
al lugar santísimo, y esto solamente una vez al año. Y esto es muy interesante, ¿no? Esta idea de graduación, de santidad, de cercanía, y mientras más cerca, más santo tenías que estar, o si no ibas a caer muerto. En el campamento de Israel, las tribus entonces ordinarias estaban acampadas alrededor del arca en la plaza exterior, mientras que los levitas y sacerdotes más santos formaban el anillo interior más cerca de la presencia de Dios. El mensaje constante que se comunica al pueblo de Dios, ¿cuál es? Que por estos diversos medios nos manifiesta que solo el mejor, el más puro, que tenemos como suficiente para entrar a la presencia del Rey de Reyes y a adorar al Dios, era el que tenía mayor grado de santidad. Y esa idea está ahí plasmada en el Antiguo Testamento. Y debido a ese principio de santidad graduada o grados de santidad, a los coatitas no se les permitió, por ejemplo, tocar los objetos sagrados por sí mismos. Tenían que cargarlos, sí, pero cuando ya estaban empaquetados de manera segura. Por eso solo los sacerdotes podían hacer el empaque. Y una vez que estaban empacados, los coatitas los tomaban y los podían transportar. Si ellos tocaban los utensilios sagrados, iban a morir en ese momento. De hecho, los coatitas ni siquiera se les permitió mirar los objetos sagrados para que no murieran. Fíjese lo que dice el verso 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. A pesar de que ellos mismos estaban totalmente consagrados al Señor, le buscaban fielmente y hacían todo lo que Dios pedía, un movimiento en falso. Si daban una mirada equivocada, serían asesinados. Solo los sacerdotes poseían la santidad requerida para empacar estas cosas sagradas. Y después de que se le encomendó a los coatitas esta responsabilidad de viaje, se asignaron también las responsabilidades de los gersonitas y los meraritas. Hermanos, debido a este rol, cada uno tenía que estar consciente de su responsabilidad. Debido a que tenían que tomar objetos menos sagrados, en el caso de los gersonitas y los meraritas, ellos no tenían instrucciones tan amplias. Si usted se da cuenta, la cantidad de versículos que se asocian a los coatitas son muchos. Y ahí gradualmente fueron reduciendo la cantidad de versículos porque requerían menos instrucción, porque era menos delicada la función que ellos tenían que realizar. No eran tan graves las situaciones para ellos, ¿no? Los coatitas tenían muchos desafíos. Y es por eso que como hijos del Señor, nosotros hoy día tenemos grandes privilegios para entrar a la presencia del Señor, cosa que ellos tenían bastantes dificultades. Entonces, con respecto a este trabajo, cada aspecto que los levitas debían realizar bajo el orden que Dios estipuló tenía que ser supervisado. Los levitas no podían hacer solo las cosas. Los sacerdotes eran responsables de supervisar todo lo que los levitas hacían, porque si no les podía costar la muerte. Dios asignó deberes generales a los clanes, pero las asignaciones más específicas que tenían que tener y que significaba mover la tienda, mover los muebles, no tenía que dejarse al azar. Aarón y sus hijos recibieron las instrucciones de regular cada detalle del proceso de transporte y asegurar que todas las partes del proceso se realizaran de manera adecuada. ¿Qué más vemos? Finalmente, el relato concluye con los detalles de un recuento de los levitas y resume cómo se reúne en este capítulo este llamado tan importante de Dios a venir a Él bajo los parámetros que Él había estipulado. Un Dios santo, 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 que no permite pecado en su presencia. Estaba invitándoles a estar con Él y Él vino a morar en medio de su pueblo. Todos los levitas fueron contados y ordenados exactamente como el Señor le ordenó a Moisés, y cada uno fue asignado su propia estación de trabajo y su tarea en particular. Entonces, cuando uno piensa en esto, cuando uno piensa en este escenario que es importante ver y observar en detalle, ¿cuál sería el aporte para nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Dirá alguno, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo hoy día en el siglo XXI, donde no estoy en el desierto, no está este lugar que pareciera tan terrible, ¿no? Donde alguien puede caer muerto en cualquier momento? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y es aquí donde nosotros vemos una diferencia maravillosa entre el Dios de Israel
y cualquier otra invención de dioses que los seres humanos hayan construido. Dios es verdad, Dios es real, Dios es el único Dios verdadero, pero es diferente a todos los otros dioses que los seres humanos han creado en su pensamiento. ¿Qué podemos aprender? Vamos a aprender sobre esta realidad de la trascendencia de Dios, pero también de su inmanencia. Y quiero explicar esos dos conceptos que son importantes, ¿no? Primero necesitamos, en esta sección del libro lo muestra bastante bien, se presenta la visión de un Dios completamente distinto a los dioses que esta cultura manifiesta. Quizás usted lo ha visto por ahí y esto va a mostrar una diferencia enorme a cualquier dios de cualquier cultura que haya existido. Porque, ¿qué pasa? Los dioses que crean los seres humanos o son dioses trascendentes o son dioses inmanentes, pero ambos a la vez no lo son. Su Dios o es trascendente, o sea, completamente distante y ajeno de nosotros, o inmanente, presente con nosotros. Los dioses trascendentes son completamente diferentes a nosotros, mientras que los dioses inmanentes, entonces, se parecen mucho a nosotros. Un ejemplo de eso es el Islam. Por ejemplo, Alá. Alá es presentado como un Dios trascendente, el alto, el santo, pero no es inmanente. No habita con su pueblo, es completamente otro. La gente común, como cualquiera de nosotros, no puede acercarse fácilmente a él, ni él realmente se involucra personalmente e inmanentemente en la vida de los seres humanos. Por otro lado, hay dioses nórdicos como Thor, como Odín, ¿cierto? Que eran completamente inmanentes, eran como seres humanos, festejando y peleando, casándose, cometiendo adulterio. Aparte de su poder, ¿cierto? De su poder grande, no hay nada más trascendente en ellos. La Biblia presenta una comprensión de Dios mucho más profunda y sofisticada que cualquier otra religión, hermanos. En las Escrituras nos encontramos con un Dios que es completamente trascendente y al mismo tiempo completamente inmanente. Nuestro Dios vive en un lugar santo, alto, trascendente, pero también Él mora con el contrito y humillado de espíritu. Él es inmanente, como nos muestra Isaías 57:15. Sus caminos son más altos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sin embargo, nos ha creado y nos ha hecho a imagen de Él. Por lo tanto, podemos saber algo de quién es Él. Tanto su trascendencia como su inmanencia están presentes de manera prominente, hermanos amados, en los aspectos del carácter de Dios aquí en Números 4. Él plantó una tienda en medio del campamento de Israel. Eso es un acto radical de inmanencia. Sin embargo, al mismo tiempo, su tienda estaba rodeada de misterio y peligro. No debían abordar, ¿cierto?, esta actitud displicente de acercarse a Dios. Ni siquiera los levitas podían hacerlo de esa manera, porque también morirían. Dios es el Dios que habitó con Israel, pero es un Dios santo. Todas sus cosas son santas, por lo tanto, al mismo tiempo, nuestro Dios es completamente santo, pero también inmanente, presente con su pueblo y también completamente trascendente, completamente otro. Esas ideas alternas son importantes conocerlas para que entendamos quién es Dios. ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿Cuál es tu visión del Dios de las Escrituras hoy día? ¿Lo ves como un Dios santo, lejano, que no se acerca a tu vida, que no tiene vínculo contigo? ¿O lo ves uno como tú, tu partner, tu amigo, tu compadre, que va a hacer siempre lo que tú quieres? ¿Cuál es tu visión de Dios? La profundidad de las Escrituras siempre confronta aquella superficialidad que a las personas tienen, hermanos. Nuestros puntos de vista culturales y religiosos naturales deben ser reformulados. No tener una visión superficial, sino profunda de acuerdo a lo que las Escrituras nos muestran. La Biblia desafía a quienes adoran a un Dios puramente trascendente, como el Dios del Islam o del catolicismo medieval. Dios no es así. Un Dios así solo puede ser abordado en un idioma extranjero, a través de misterios, por ejemplo, como aquella misa que se plantea en el catolicismo romano. Por el contrario, la Biblia nos está invitando
a que nos encontremos con el Dios que también es Emmanuel, el Dios que está con nosotros, el Dios que no es simplemente nuestro Maestro y Rey exaltado, sino un Dios que también es nuestro Padre, un Dios que es tu Padre, un Dios que es el santo Dios de toda la realidad, el Rey eterno y exaltado, pero al mismo tiempo cercano, que te ama porque es tu Padre. Hermanos, necesitamos renovar nuestra visión de Dios bíblica y es por eso que Números 4 nos está mostrando algo realmente impresionante. Vemos también que la Biblia desafía esta visión de el Dios inmanente que está presente en la cultura a veces, que es bastante general, ¿no? Uno puede encontrar estas visiones de Dios, como que está ese Dios ahí para ti, ¿no? Ese Dios que en algunos casos es casi tu genio de la lámpara, que tú puedes recurrir, que te entiende en tus pecados y que permite tus pecados, etcétera, etcétera. Esta idea muy de amigo, partner, ¿cierto? Dios desafía esa visión de ese Dios inmanente. Cualquiera puede acercarse a Dios en cualquier momento, sin duda, y cualquiera puede venir a Dios de una manera como Dios la define. Pero ¿qué es lo que piensa la cultura? Que cualquiera se puede acercar a Dios sin ninguna preparación especial o santidad. Él es nuestro amigo, dicen ellos, nuestro copiloto, cuyos ángeles son nuestros vecinos amistosos que constantemente usan sus poderes sobrenaturales para tocar nuestras vidas y ayudarnos a funcionar un poco con mayor fluidez. Bueno, pero según nuestra cultura, Él es un Dios muy tierno, incluso dócil, pero por supuesto que tiene una diferencia muy grande a lo que la Biblia dice. Algunos dicen, no, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Él quiere prosperarte, Él quiere hacerte feliz. Las canciones de alabanza incluso hablan a veces de una relación tan inmanente con un Dios que apenas se puede distinguir entre estos poemas de amor clásico, como se les dicen a otros seres humanos. La Biblia confronta a los que creen en un Dios domesticado, hermanos. Y la realidad de nuestro Dios es tan distinta. Dios es un Dios santo, cuya ira se extiende continuamente hacia los impíos. El Dios de la Biblia es, por tanto, radicalmente diferente del Dios de nuestra cultura y de nuestra imaginación. Dios no es dócil, aunque habita en medio de su pueblo. Su santidad siempre amenaza con estallar y consumir a las personas impías que lo rodean. Tampoco se trata simplemente de una amenaza vacía. Como nos muestra el resto del libro de Números, usted se va a dar cuenta de muchos detalles. La amenaza de muerte de la santidad de Dios es un peligro claro y presente a lo largo de la peregrinación, de todo este peregrinaje en el desierto del pueblo de Israel. Las advertencias que se presentan en Números 3 y 4 son verdaderamente mostradas literalmente en el resto del libro. Toda una generación sufrió la máxima sanción por su impiedad y desobediencia, siendo condenada a muerte en el desierto. El Dios de la Biblia es radicalmente diferente de la forma en que tendemos a concebirlo. Pero al mismo tiempo, y esto es maravilloso, la Biblia nos muestra que Él nos está invitando a vivir y no morir. Y es por eso que debemos reconocer que la tragedia de la muerte del libro de Números, toda esta muerte que sucedió aquí, lo triste y lo desafiante es que cada una de estas vidas pudo sostenerse, debiera haberse sostenido. Todas estas muertes pudieron prevenirse. Se les advirtió de los peligros, pero ignoraron las advertencias. Dios no es un Dios tirano, arbitrario, que arremete impredeciblemente, ¿no? Y liquida a los transeúntes inocentes que van pasando por el camino. No, por el contrario, dio instrucciones detalladas y claramente comprensibles a su pueblo sobre cómo debían comportarse y lo que debían hacer. No estaban escritas en un idioma no entendible, estaban escritos en hebreo sencillo para que todos pudieran entender el significado. Y ese es el propósito de estas instrucciones detalladas para los levitas que Dios declaró. El verso 19 creo que apunta a esta idea, dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. O sea, Dios no quiere que muera la gente. Dios no quiere que muera el impío. Dios quiere que se acerquen y que se arrepientan.
Él pone las reglas para acercarse y quiere que se acerquen. Y es por eso dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo, o sea, vengan, pero vengan en base a las condiciones que yo digo. De hecho, ese fue el propósito detrás de todo el extenso ordenamiento del campamento de Israel en Números 1, del capítulo 1 al 4. Se estaba arreglando cuidadosamente al pueblo para que Dios pudiera morar en medio de ellos con una bendición para ellos, siendo bendición para ellos como una gracia de Dios, no como una maldición. Mientras Moisés y su pueblo siguieron las instrucciones cuidadosamente, ¿cuál fue el resultado? Que Dios en medio de ellos sería bendición y vida. ¿Qué es importante aprender de estos hermanos amados? Dios no ha cambiado en su compromiso con la santidad. Él nos ha dado instrucciones muy detalladas en su palabra sobre cómo debemos vivir. Instrucciones que no son meras sugerencias, son mandamientos. Algunos de ellos son no, mientras que otros son sí. No cometa adulterio ni asesinato. Honra a tu padre y a tu madre. No se aprovechen de los pobres y los indefensos. Habla la verdad en amor, etcétera, etcétera, etcétera. Leyes que tú y yo debemos conocer. Hermanos, así como yo debiera conocer el manual de montaje de una planta de energía nuclear, si me toca ese trabajo, Dios me dice, hey, aquí está mi ley, aquí está mi palabra, aquí está lo que yo considero santidad. ¿Por qué Dios nos ha dado entonces tantos mandamientos? ¿Y por qué debemos obedecerlos? ¿Está simplemente tratando de estropear nuestra diversión? ¿No quiere Dios que yo tenga placer alguno? Al contrario, hermanos, Dios nos da su ley por la misma razón que se la dio al pueblo de Israel. Es la misma idea que los padres le dan un montón de instrucciones a los hijos para que obedezcan. Estas instrucciones son el camino a la vida, el camino a la alegría, el camino a la salud espiritual, el camino a la verdadera paz. Lo que la Biblia nos enseña entonces en número 4, que por su bondad y misericordia, Dios nos ha mandado a construir vidas y familias con instrucciones muy precisas. Dios no nos da un manual vago y confuso, nos dio su palabra que debemos estudiar y todos podemos entenderla. Dios nos dio una palabra maravillosa, abundante, que es una guía clara, directa y eficaz para bendecir nuestras vidas y para tener gran vida. Vida aquí, guiada por Él, soportada por Él, sostenida, redimida por Él, pero también vida perpetua, esta vida que nos lleva eternamente a estar con Él. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser la respuesta nuestra ante su ley, ante su instrucción? ¿Cuál fue la respuesta de los levitas? Ellos estaban, por supuesto, conscientes de quién les dio la ley y la quisieron obedecer. ¿Y cuál debiera ser tu respuesta y mi respuesta ante la ley del Señor? ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta a la magnitud del regalo que estamos recibiendo? Yo quiero invitarte a que me acompañes al Salmo 119, por favor. Y quiero que tomemos este salmo como parte de aquella respuesta que nosotros debiéramos tener a la ley del Señor. Una ley que nos fue dada para bendecirnos, para traer vida, vida en abundancia y paz a nosotros. ¿Qué es lo que dice la Escritura en el Salmo 119, versos 97 y 98? Dice así: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Wow, el verso 99 agrega: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El verso 103 y 104, leámoslo también, por favor, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y es bueno que nos preguntemos, ¿es esa nuestra actitud hoy?
¿Tenemos hoy esa actitud hacia la ley de Dios, hacia la palabra? ¿Leíste Números 4 en base a lo que te pedí hacer? ¿Lo amamos y damos gracias a Dios por habernos dado tantas instrucciones detalladas? ¿O pensamos que para nosotros esto no es necesario? ¿Creemos que nosotros tenemos más inteligencia? Hermanos, una razón por la que no amamos la ley de Dios es porque nos hemos olvidado de la trascendencia de Dios. Y quiero poner como ejemplo algo que probablemente puedes haber experimentado en tu propia vida o con tus hijos. ¿Por qué los adolescentes en particular tienen dificultades para obedecer las instrucciones de sus padres? Es porque están en una edad en la que realmente no creen que sus padres sean más inteligentes que ellos. A los 5 años los niños creen que sus padres lo saben todo. Pero a los 15, en ese entorno de edad, ¿cierto? Ellos creen que los papás no saben nada. Entonces, no nos va a sorprender que ellos reaccionen de esa manera frente a las instrucciones de sus padres. Pero va a pasar, ¿no? Va a pasar que la curva de aprendizaje de estos adolescentes va a cambiar rápidamente entre los 20 y los 30, porque nuevamente van a comenzar a apreciar y respetar la sabiduría de sus padres y buscar su conocimiento. Bueno, si realmente comprendemos el hecho de que Dios es mucho más alto, más santo, más sabio que nosotros, amaremos su ley y apreciaremos las instrucciones detalladas para la vida. Su sabiduría, hermanos, es tan profunda. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar que nosotros podemos llegar a saber más que Él? ¿Cómo podríamos llegar a cuestionar su providencia y los caminos que Él ha determinado que yo camine? Muchas veces no son necesariamente los caminos que yo habría elegido, sin duda. Y es probablemente que te pasa a ti, ¿no? Pero cada vez que recuerdo, y así te animo a hacer, que sus pensamientos son más altos que los míos, que Dios es un Dios trascendente, sabio, todopoderoso, santo, perfecto, mi visión comienza a alinearse con lo que la Escritura dice. Habría sido fácil para los gersonitas, por ejemplo, resentirse con el privilegio otorgado al clan de Coat, ¿cierto?, de llevar las cosas más sagradas. Y que pudieran decir, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Pero eso no sucedió. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían quién era el que les daba las órdenes. ¿Por qué Coat debería estar en el primer lugar y no Gersón? Hermanos, Dios conoce la razón y eso es suficiente. No necesariamente necesitamos saberlo hoy. Sin embargo, también hay otra característica. Al mismo tiempo, para amar la ley de Dios, no solo entonces necesitamos recordar su trascendencia, sino que también recordar su inmanencia. Hay otra razón por la que a los adolescentes les resulta difícil obedecer las instrucciones de sus padres. ¿No es así? Probablemente ya la pensaste, ¿no? Es porque piensan que sus padres no pueden identificarse con ellos en la situación. Para un adolescente, sus padres naturalmente parecen viejos y desconectados con su vida. Quizás algunos gritan, simplemente tú no entiendes. Quizás has escuchado por ahí, ¿no? Junto con ese expresivo movimiento de cejas o de ojos, ¿no? Así también, si solo recordamos la trascendencia de Dios, podemos sentirnos tentados a pensar de que Él está fuera de mi vida, de que Dios no tiene conexión conmigo, que no tiene contacto en la situación que yo estoy viviendo, que Él no entiende por lo que estoy pasando. Y nos decimos a nosotros mismos esto incluso para excusar nuestro pecado, hermano. Sin embargo, el Dios de la Biblia no es meramente un Dios trascendente, Él también es inmanente. Él está con nosotros en medio de nuestra situación. Quiero invitarte, por favor, a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 nos muestra de manera maravillosa esta idea de la inmanencia de Dios. Busca, por favor, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Dice así. Porque no tenemos, hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Dios sabe, Jesús nuestro Señor sabe con lo que luchamos. Él ve nuestras luchas, Él ve nuestras vacilaciones. Su ley no las está imponiendo arbitrariamente desde una gran altura, sino que está configurada para satisfacer las necesidades de criaturas que Él creó y a quienes ama, hermano. Por lo tanto, no hay motivo para que pongamos los ojos en blanco frente a Dios y pensemos que Él está fuera de nuestra vida sin contacto. Al contrario, Él conoce nuestros dolores. Su ley es sabia y buena, no solo para con la humanidad en general, sino para ti en particular, de alguna manera tan profunda. Incluso la carga dada a cada clan en ese momento era grande o pequeña, ¿no? Independiente de eso, era la que ellos necesitaban y que Dios sabía que podrían soportar. Eran las cargas y las demandas correctas, como Dios también pone hoy las pruebas, no más allá de las que puedes resistir. Son las pruebas buenas de un Dios sabio que se conecta contigo, que quiere que tú obres con aquellas obras que Él preparó de antemano para que andes en ellas, en esas circunstancias, como nos enseña Efesios 2:10. Y es por eso que este texto tiene tanto que enseñarnos, ver y entender la trascendencia de nuestro Dios, pero también la inmanencia de un Dios que hoy está con nosotros. Y es por eso que este texto también nos enseña a lidiar con la maldición, a lidiar con esta realidad. Si usted se da cuenta, lo que el texto nos muestra, que hay un problema serio entonces si alguien se acerca a Dios y no cumple lo que Él dice. Hay un problema lo tenía, ¿no? El campamento de Israel tenía que ser dispuesto de una manera y si no iban a morir. Con un Dios santo que habita en medio de su pueblo, con esas condiciones, el problema es que mientras la situación se basa en la obediencia humana, el resultado siempre será una maldición. Si usted piensa en esto, si el favor de Dios hacia mí se basa en mi capacidad personal para cumplir con los mandatos estrictos y detallados de Dios, entonces estoy necesariamente bajo una maldición, porque el hecho es que soy un infractor de la ley. Y esto es lo que hago. Y esto no es un tema solo del Antiguo Testamento, respecto de la idea de estar bajo maldición. Mira, acompáñame a Gálatas capítulo 3, por favor. Miremos ese texto que es neotestamentario, ¿cierto? Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque, dice el texto, porque, verso 10, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. ¡Wow! Para hacerlas. Hermanos, si tu habilidad para acercarte a Dios es una función de tu propia obediencia, entonces te encontrarás rápidamente frente al fuego consumidor. Porque tu obediencia siempre, y la mía también, siempre es menos que perfecta. El Dios que vemos en el libro de Números es un Dios santo y pide santidad. Y Él nos dice, en las últimas 99 veces que empacaste bien los utensilios, estos muebles del templo, y no le echaste un vistazo, fue todo ok. Pero yo, por esas 99 veces que le hiciste bien, esta que acabas de hacer y que miraste, te voy a dejar pasar. No. Un solo error, una sola mirada equivocada era suficiente para matarles, hermanos. De hecho, la parte sorprendente del libro de Números no es que murieron tantos, sino lo sorprendente es que cómo alguien sobrevivió. Y alguien podría preguntarse hoy día, ¿no? ¿Quién de ustedes querría ser un levita hoy día? ¿Quién de ustedes, tú, a ti te pregunto, ¿quieres ser un levita? ¿Quieres tener la pega de un levita sirviendo cerca del Dios Santo? ¿Quién de ustedes quiere este ministerio? ¿Quién quiere? Sin embargo, hermanos, estamos más seguros que ellos, dado que Jesús mismo nos ordenó ser vosotros perfectos como vuestro Padre, que celestial es perfecto, como dice Mateo 5:48. Cualquier falta de imperfección en nosotros es suficiente para condenarnos no solo a la muerte física, sino a la eternidad del infierno. Entonces, ¿cómo puede Dios habitar entre nosotros sin que su santa
y trascendente presencia se convierta en una maldición para nosotros? ¿Cómo puede vivir en el centro de nuestra comunidad sin destruirnos? Y esto es precioso. La respuesta está en la fusión definitiva de trascendencia e inmanencia que tuvo lugar en la encarnación de Cristo nuestro Señor. Allí en la persona de Jesús, el Dios Santo, el Alto, se encarnó y habitó entre nosotros. Los discípulos contemplaron su gloria día a día mientras Él caminaba en la tierra de una manera gloriosa. Pero también ahí en el monte de la transfiguración vieron esa santidad de una manera impresionante. Sin embargo, lo importante y maravilloso es que no se sintieron abatidos de mirar el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué no? Sin duda, no es porque estuvieran libres de pecado, más bien es porque Jesús, el Dios santo y trascendente, tomó en sí mismo la muerte que merecíamos por nuestros pecados. El propósito de Cristo al venir fue para que nosotros también vivamos y no muramos cuando nos acerquemos a las cosas santas de Dios. Esta seguridad no es el resultado de seguir el ejemplo de Cristo y merecer acercarnos a Dios por nuestra propia justicia. Para nada, hermanos. Nunca podríamos igualar ese nivel de perfección que Dios pide. Y es claro en el texto, es clarísimo. Este requisito nos aplastaría, hermanos. No, no es así. Jesús vino a vivir la vida perfecta, la vida santa que nunca podríamos vivir. Y murió la muerte que merecían nuestros pecados. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de su vida perfecta y muerte y sacrificio es que se eliminan los grados de santidad del Antiguo Testamento. En la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis, no hay un círculo interior de levitas, ¿cierto?, que están protegiendo el trono de Dios y mantenernos a la distancia segura de Dios. Por el contrario, la Nueva Jerusalén es un lugar gigantesco, enorme, es un lugar santísimo gigantesco, completamente cubierto y hecho de oro puro, hermano. Es un lugar santísimo donde Dios mismo tiene su trono, pero en el cual las puertas permanecen abiertas constantemente. Todos los que están en Cristo comparten su santidad y por tanto son acogidos en el mismo centro de la ciudad eterna de Dios. Esto tiene implicaciones importantes para hoy. Significa, por un lado, que no hay lugar para la desesperación. Tus pecados y los míos, que suben al cielo, que son vistos, claman, ¿cierto? Claman, testimonian la incapacidad que tenemos para estar allí. Sin embargo, la sangre de Cristo grita más fuerte y grita: este es mío, morí para hacerlo santo, mi sangre fue derramada por sus pecados, bienvenido es por mi gracia. No importa lo lento que sea el progreso de tu santificación, nunca puedes desesperarte mientras Jesús esté allí intercediendo por ti, invitándote a entrar. Esa buena obra que Él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y la completa en su segunda venida, hermanos. Pero por otro lado, también significa que no hay lugar para la complacencia. Si Dios tomó su santidad tan en serio en el Antiguo Testamento y juzgó severamente a aquellos que lo tomaron a la ligera, ¿cómo nosotros podríamos tratar esto de manera tan ligera si no obedecemos a nuestro Dios? Por favor, acompáñame a Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 2. Por favor, Hebreos capítulo 2. Vamos ahí al texto, versículo 3. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No hay opción. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Si Dios tomó la identidad de la persona que llevó las estacas del tabernáculo a través del desierto con tanta seriedad, Él vivió la vida perfecta. ¿Cómo podemos ser indiferentes al romper alguna de las leyes de Dios? ¿Cómo podemos pisotear los 10 mandamientos y pensar que estos no son importantes? Reconocemos más fácilmente los pecados de los demás. Lamentablemente,
Y necesitamos, hermanos, hoy día escudriñar nuestro corazón. Realmente no nos hemos deleitado en las leyes de Dios, meditando de día y de noche en ellas. No hemos reflexionado profundamente, no solo sobre cómo evitar quebrantar la letra de la ley de Dios, sino también cómo cumplir de corazón el espíritu de la ley. Hermanos, en Cristo, Dios no solo elimina las barreras que impiden este acceso a Él, sino que también eleva el listón de santidad para todo su pueblo. Usted sabe, por ejemplo, Jesús dijo que la ley decía que no cometerás adulterio porque será culpable, mas yo os digo, si codiciáis en vuestro corazón la mujer, ya adulteraste. Estamos llamados a ser un sacerdocio real, una nación santa al servicio del Señor, como nos enseña Primera de Pedro 2:9. Cada uno de nosotros debe tomar su deber en el servicio de Dios, tanto como lo hicieron los levitas en el libro de Números. Muchos viven hoy para sí mismos, para sus proyectos, para sus planes, no para Dios. La sangre de Cristo clama, basta de todo eso. Dios nos ha comprado por un precio y nos ha comisionado para su servicio. Por lo tanto, queridos, también nosotros debemos llevar los emblemas de su presencia donde quiera que vayamos. Es nuestro privilegio y responsabilidad tomar la cruz y llevar su mensaje todos los días, día a día, en todo lugar, en todo momento. Para algunos las nuevas de gran gozo, las buenas nuevas del Evangelio serán un mensaje de bienvenida, el aroma de la vida en un mundo oscuro. Para otros será un rechazo, el olor de muerte debido a la falta de voluntad de inclinarse a la verdad. Para algunos que hoy día escuchan el Evangelio, esto será su condenación. Para otros será su salvación en un mundo oscuro. Pero el llamado a compartir la carga de Cristo es motivo de gran gozo para el pueblo de Dios que ha sido redimido, para aquellos que creen en esta unión, en la trascendencia y la inmanencia de Dios en Cristo Jesús, que hoy nos permite entrar a su presencia. Y es por eso que hoy aquellos verdaderos hijos de Dios, renovados por la palabra, son embajadores del único Dios santo y trascendente, que también ha habitado y habita con nosotros en Cristo, incluso hoy, por medio de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Qué bendición es conocer a este Dios y tener el ministerio de darlo a conocer a otros. Hermanos amados, anhelo que su palabra en este día haya hablado a tu corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por el privilegio que nos das de sumergirnos en ella, de comprender y entender verdades maravillosas que transforman nuestra mente, nuestro corazón, que transforman la mirada que tenemos de ti, Señor, el conocimiento de ti. Tú eres un Dios santo y trascendente, pero eres un Dios que está con nosotros inmanentemente. Gracias. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Llénanos, Señor, hoy de tu palabra. Guíanos en tus caminos, Señor. Renuévanos. Y sin duda eso, Señor, causará que cada día más amemos tu palabra y te amemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder compartir, de poder celebrar juntos la gracia de Dios y la oportunidad que tenemos de estar en su presencia. Qué bendición, qué bendición. Quiero animarte a que estés conectado con nosotros, a participar de los grupos de conexión, a estar atento a los discipulados. Ya pronto iniciaremos una nueva serie, estamos terminando un ciclo de discipulados, iniciaremos otro muy pronto. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de seguir juntos y esperamos en Dios que pronto Él nos permita comenzar a reunirnos físicamente, presencialmente. Sin duda, esto es bueno de estar conectados por internet, mas no es lo ideal. Esperamos que Dios nos permita en su gracia estar juntos, como iglesia, como pueblo de Dios. Así que, hermanos, oro a Dios para que tu corazón se renueve en este día a cumplir sus mandamientos. El congregarnos, el estar cerca de los hermanos es parte de los mandamientos del Señor y debieras amar su ley. Aquellos que están lejos, que no están cerca de la iglesia, de su pueblo, están en un camino no bueno, en un camino de los transgresores, el camino de los propios pecadores.
Y es por eso que Dios nos llama a través de su palabra en este día a venir a Él, a venir a su palabra, a amar su palabra, a cumplir su palabra, todo aquello que Dios nos va permitiendo hacer, amar la santidad. Que Dios nos guíe en eso, amén. Así que doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por la oportunidad de estar juntos. Quiero también en este día saludar a nuestra querida hermana Carolina Navarrete, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, también Josué, ¿cierto? Que Lazo, que estuvo de cumpleaños en estos días también, y así cada uno de nuestros hermanos y hermanas que en esta semana pudieran haber estado celebrando, ¿cierto? Un año más de vida. Doy gracias a Dios por ellos. Qué bendición es ser parte de la familia de Dios y amarnos como Dios nos ha permitido amarnos. Quiero también recordarte que cada semana, ¿cierto? A las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión online. También nuestros niños tienen su clase a las 10 de la mañana, pero también tenemos tiempos de oración. Qué importante es orar. Y yo quiero animarte a que vengas y te conectes con nosotros los días martes y los jueves a las 7:30 de la mañana, 30 minutos. Habemos varios hermanos ahí y hermanas orando, intercediendo por las necesidades y cómo Dios nos guía, ¿no? Pero también los domingos, temprano, a las 9 de la mañana hasta las 9:30 también tenemos un lindo tiempo de oración y quiero invitarte a que nos acompañes en esto. Amén. Estamos en tiempos peligrosos, necesitamos estar juntos, necesitamos estar orando, rogando, orando por nuestro país, orando por aquellos hermanos creyentes que están siendo perseguidos en distintos lugares del mundo, misioneros, hombres y mujeres que están padeciendo persecución por el Evangelio. También orar por las etnias no alcanzadas y que hay muchos hermanos que también están yendo y predicando el Evangelio y por supuesto por nuestro país, por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestros amigos. Quiero invitarte a que nos acompañes en oración y que la gracia de Dios, su Espíritu Santo, también obre en tu propia vida y tu familia. Amén. Así que vamos a concluir esta transmisión. Doy gracias a Dios por cada hermano que se ha conectado y hermana, y gracias al Señor también por nuestros hermanos que han servido el día de hoy, el Ministerio de Alabanza, que ha sido una bendición también para todos nosotros. Damos gracias al Señor. Vamos a orar para terminar. Señor, te alabamos en este día, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu preciosa palabra. Bendice el corazón de tu iglesia, como bendices también el mío, con esta palabra que tú nos das. Señor, ayúdanos a ser amantes de ti, amantes de tu palabra, Señor, fieles a ti, y que cada día, Señor, estemos más dispuestos a aquella obra que tú haces en nosotros. Tú conoces lo que es mejor para nosotros. No queremos ser como algunos adolescentes, Señor, que creen saberlo todo. Señor, queremos ser humildes delante de ti y caminar conforme a lo que tú enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.